A continuación, el póster titulado Hipertermia maligna y cirugía de intervalo en paciente con carcinoma mulleriano, a propósito de un caso, cuyos autores son la doctora Viviana García, el doctor Ernesto Lara, el doctor Franco Calderaro Di Ruggiero y mi persona, Johaxson Freites, residente del tercer año del posgrado de ginecología oncológica, con sede en el Servicio Oncológico Hospitalario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Caracas, Venezuela. La hipertermia maligna es un desorden genético complejo del sistema musculoesquelético que se manifiesta típicamente como una crisis de hipermetabolismo posterior a la exposición a un agente anestésico desencadenante. Fue descrita en 1960 por Dan Burrell y Lowell posterior a la exposición de óxido nítrico y alotano, y su incidencia es predominantemente en hombres de 1 en 100.000. En Estados Unidos se diagnostican entre 372 a 521 casos por año. Está relacionado con mutaciones genéticas del gen que codifica el receptor de rianodina, situado en el cromosoma 19, y esto se produce posterior a la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico, una abertura precoz prolongada de los canales de calcio, cuyos desencadenantes son los anestésicos inhalatorios tipos halogenados y relajantes musculares como la succinilconina. Esta elevación de la concentración del calcio intracitoplasmático se traduce en contracción, liberación de calor, aceleración de la actividad mitocondrial con aumento del consumo de oxígeno y aumento en la producción del CO2, al mismo tiempo, taquipnea, rigidez muscular, taquicardia y arritmias posterior a la hipercalemia como signo tardío, aumento de la temperatura corporal e hipertensión arterial. La forma de revertir este hipermetabolismo es con la administración de dantrolene 20 miligramos intravenoso, y las pruebas diagnósticas actualmente disponibles son la prueba de contractura cafeína-lotano por el Grupo de América del Norte para hipertermia maligna y la prueba de contractura in vitro del Grupo Europeo de hipertermia maligna, cuya sensibilidad y especificidad para el diagnóstico es del 99 y 94% respectivamente. Por otra parte, el cáncer de ovario es la cuarta causa de cáncer ginecológico, con un rango de edad entre los 55 y los 64 años. El tratamiento depende, por lo general, del estadio de la enfermedad. La incidencia, según las últimas cifras proyectadas por Globocan del 2020 para Venezuela, le da una incidencia de 6.1 y un índice de mortalidad de 3.8. El caso es una paciente de 78 años de edad con enfermedad actual de 6 meses de evolución, caracterizada por un aumento del perímetro abdominal sin evidencia en los estudios tanto ultrasonográficos como tomográficos de lesión ocupante de espacio. Solicitaron marcadores tumorales con una relación CA125 carcinoembrionario de 479,19. En vista de reportar ascitis, se toma a través de la paracentesis citología del líquido peritoneal, la cual reporta bajo la lámina histológica 9819 adenocarcinoma seroso papilar. Esta paciente con el antecedente de una hipertermia maligna diagnosticada en 1989 en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas es llevada a oncología médica en centro foráneo, donde inician 8 ciclos de docetaxel y carboplatino. Posteriormente a la administración de estos ciclos es referida a nuestro centro. En nuestro hospital se solicita tomografía de abdomen y pelvis con doble contraste, en la cual, posterior a la evaluación de los criterios RECIST 1.1, se diagnostica respuesta parcial del 95%, dado por ausencia de ascitis, que en la tomografía anterior podíamos evidenciar ausencia de retracción del mesenterio y asimismo sin evidencia de lesión ocupante de espacio a nivel de la pelvis. Se lleva a cirugía de intervalo, cuyos hallazgos fueron útero de 6 por 5 por 4 centímetros, en la cual no tenía evidencia de implantes en la superficie de la serosa, ni había implantes a nivel de la cavidad abdominal. Se evidenció ovarios de 4 por 2 por 3 centímetros sin implantes en su superficie ni compromiso en las trompas uterinas, y se evidenciaron implantes a nivel de las cúpulas diafragmáticas y ambas correderas parietocólicas, los cuales fueron resecados en su mayoría. Sin embargo, el resultado de la cirugía, pues subóptimo, se refiere a oncología médica, los cuales inician nuevamente 6 ciclos, indican 6 ciclos de quimioterapia a base de Taxol carboplatino, pero en el tercer ciclo la paciente comienza a manifestar aumento de la circunferencia abdominal. Se solicitan
tomografía de abdomen y pelvis con doble contraste, donde se evidenció ascitis, retracción del mesenterio, y el CA-125, una nueva elevación de 540,2. Dado a esto, la paciente es rotada a doxorubicina liposomal pegilada más cisplatino más bevacizumab. Y al segundo ciclo de los 3 que pudo administrarse, la paciente refiere lumbociatalgia con una evaluación visual análoga de 8 puntos. Posterior a esto y dada la sospecha de progresión ósea, se solicita gammagrama óseo por no contar con CT-PET y se evidencia una hipercaptación del marcador radiotrazador con hiperanabolismo en L4 y L5, por lo que se cataloga a la paciente como un adenocarcinoma mulleriano no designado estadio 3C, según la FIGO, con progresión ósea a columna lumbar platino resistente. La cirugía de intervalo tiene sus antecedentes desde 1995, cuando María van der Burg describe por primera vez el efecto de realizar cirugía citorreductora posterior a la administración de quimioterapia de inducción. Las pacientes que fueron sometidas a esta quimioterapia se evidenció de que una mayor supervivencia con menor comorbilidades, las que eran llevadas a quimioterapia adyuvante con respecto a aquellas que se les realizaba una cirugía de entrada en el cáncer epitelial de ovario avanzado. Asimismo, estudios mucho más recientes como el Chorus Trial, un estudio aleatorizado controlado de no inferioridad, demostró que aquellas pacientes que podían llevarse de forma primaria a neoadyuvancia comparadas con las que se hacía cirugía citorreductora primaria, tenían mayor posibilidades de lograr un resultado R0, es decir, no evidenciamos posterior a la cirugía enfermedad macroscópica visible y la morbilidad era mucho menor en el grupo que era sometido a quimioterapia adyuvante comparado con cirugía citorreductora de entrada. En este paper del 2018 podemos evidenciar por Pinelli y colaboradores cuál es realmente la seguridad o si importa la edad de los pacientes que son sometidos a cirugía de intervalo con el diagnóstico de cáncer de ovario avanzado. Mayores a 70 años o menores a 70 años fueron los dos grupos que ellos trataron de aleatorizar para poder evidenciar si existía o no algún beneficio o contraindicación de indicar quimioterapia adyuvante o indicar citorreducción primaria. Sin embargo, como vemos, los valores de las P no fueron significativamente estadísticos con respecto a la edad, lo que nos demuestra que existe seguridad de indicar quimioterapia no adyuvante con respecto a la cirugía citorreductora primaria. En la actualidad, se encuentra en reclutamiento el Trust Trial, un estudio que nos va a aclarar cuál es el beneficio real de esta cirugía de entrada citorreductora con procesos radicales o procedimientos radicales para poder tratar el cáncer de ovario avanzado comparado con la quimioterapia adyuvante. Esperando los resultados para el 2024, seguimos nosotros, por supuesto, de la mano con la quimioterapia adyuvante en la cirugía de intervalo. Podemos concluir con el siguiente caso: la cirugía de intervalo genera mayor morbimortalidad y el aumento en la calidad de vida, la supervivencia global sin diferencia significativamente estadística cuando se compara con la citorreducción primaria. Esto nos permite a nosotros darle al paciente un tratamiento con una seguridad oncológica y el menor número de complicaciones postoperatorias y de comórbidos. La hipertermia maligna es una condición genética cuya presentación clínica debe ser reconocida por el equipo médico a la brevedad, y el propósito es evitar el desenlace adverso que puede suceder durante el acto operatorio. El antecedente de hipertermia maligna no es contraindicación para ofrecer al paciente con cáncer de ovario una herramienta terapéutica basada en la menor morbilidad y mayor beneficio, bien sea cirugía o quimioterapia no adyuvante.